seguridad, ¿no? Habíamos dicho que la materia de seguridad laboral lo que busca es que se materialice el riesgo. Es decir, busca que no ocurran accidentes de trabajo. Pero la prevención es eso, es antes de que ocurra, ¿no? La prevención de riesgos laborales trata de evitar, no es que pasa el accidente de trabajo y ahí me doy cuenta, ¿no? Trata de evitar ese accidente de trabajo. Como dice aquí, prevenir antes que curar. ¿Cómo opera la seguridad laboral dentro de las empresas? Pues, bueno, aquí tenemos planteado cómo opera dentro de las empresas, pues tiene dos formas de aplicarse la seguridad en el trabajo dentro de una empresa, o bien mediante técnicas analíticas o bien mediante técnicas operativas, ¿sí? ¿Cuáles son estas técnicas analíticas? Pues lo que acabamos de hacer, por ejemplo, analizar un puesto de trabajo e identificar cuáles son esos posibles riesgos que puede sufrir el trabajador. Voy y evalúo qué tan grave puede ser si ocurre o no uno de esos riesgos, si alguno de esos riesgos se materializa. Entonces, esas técnicas analíticas, pues básicamente son analizar los puestos de trabajo, evaluar los riesgos e inspeccionar, ¿no? Porque para tener esa información hay que inspeccionar visualmente todo lo que hay y plantearlo. Y las técnicas operativas, como nos dicen aquí, evitar o reducir. Entonces, una vez que ya identifica los riesgos, las técnicas operativas dicen, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Hay cómo eliminar ese riesgo? Si no hay cómo eliminar ese riesgo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar capacitaciones a los trabajadores, vamos a darle el EPP adecuado, vamos a señalizar, ¿no? Entonces, las analíticas analizan qué es lo que hay que hacer y las operativas dicen, a ver, ya, implementemos, ¿no? Esos son los dos pasos en la parte de seguridad en el trabajo. Entonces, aquí un poco de lo que ya habíamos dicho, prevención de accidentes de trabajo, y lo que busca es eliminar el riesgo. Ese es el objetivo principal, pero si no se puede eliminar, disminuir, ¿sí? ¿Cómo? Implementando normativas dentro del trabajo, dando el equipo de protección adecuado, diseñando el espacio de trabajo de manera adecuada e implementándolo, ¿no? Entonces, habíamos dicho analíticas, analizar y operativas ya poner en marcha. ¿Cuáles son esas técnicas analíticas que tenemos dentro de la seguridad del trabajo? Primero, las que ocurren antes del accidente de trabajo, ¿sí? Es decir, cuando yo voy y hago esas inspecciones visuales, ¿sí? Cuando hago una evaluación de riesgo del sitio de trabajo. Y también tengo técnicas analíticas posteriores al accidente, es decir, hago un registro. A ver, hoy, el día de hoy hubo un accidente en tal sección, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ocurrió este accidente de trabajo? ¿Sí? Entonces eso tengo que plantearlo posterior al accidente. ¿Qué información más enriquecedora, por así decirlo, que te puede dar cuando ya ocurrió el accidente de trabajo? Porque un accidente siempre deja ver las falencias de la empresa. Yo les comento aquí, en Shushufindi había una empresa, todavía labora ahí, ¿no? Se llama Incinerox. No sé si ustedes habrán escuchado Incinerox, ¿no? Gina, tal vez usted que es de Shushufindi ha escuchado Incinerox. Es la donde van llevando la basura, me parece. Sí, donde incineran básicamente desechos, ¿no? Todo Sí, tipo de desechos, ¿no? Desechos, por ejemplo, vino Avon, ¿no? Avon vino con productos defectuosos, van y los queman allá, ¿no? sí, también la O, otra vez hubo un incendio. ya, correcto, ¿verdad? Y salió Entonces, medio fin corriendo. ¿verdad? Eso pasó recientemente hace años. Pero ¿qué venía o qué pasaba ahí? Desde que yo me acuerdo, esa empresa pues lleva laborando en Shushufindi. Ellos manejaban todo tipo de desechos y lo que se quemó no fue el área donde incineraban, se quemó la bodega.
se quemó la bodega de Incinerox en realidad. ¿Qué fue lo que pasó? Que las personas que trabajaban ahí no había el espacio de bodega delimitado y simplemente almacenaba cosas inflamables con otras cosas que pueden generar algún tipo de incendio y lo hacían siempre así, no habían delimitado bodega y nunca pasó nada. Hasta que un día, pues simplemente, como suelen decir, se le durmió el diablo y ¿qué pasó? Hubo incendio en la bodega por mal almacenamiento y todo el mundo creía que se estaba quemando la refinería porque siempre hay ese miedo, ¿no? Entonces, eso, lo que ellos hacían estaba siempre mal, siempre estuvo mal, ¿sí? Y hasta que sucedió, no se dieron cuenta de las consecuencias, ¿sí? Hasta que sucedió el incendio, las explosiones, y lamentablemente a la empresa le costó algunos permisos de trabajo, ¿no? Hoy en día, Incinerox, aquí en Chichufini se redujo a simplemente una oficina, ¿no? Ya no tienen esa planta de incineración como era antes, ¿no? Porque llamó la atención, porque era humo demasiado negro, ¿no? Llamó la atención y lamentablemente para la empresa le costó eso y ahora pues labora la fábrica de incineración y solo creo que tienen en Esmeraldas. Entonces, un accidente de trabajo es esa información de que algo estuvo se haciendo siempre mal, pero a veces la suerte es así y no tomamos las medidas preventivas y pasó eso. Lamentablemente en esa empresa le costó muy caro, ¿no? Liquidaron a trabajadores y son personas que se quedaron sin trabajo, ¿no? Sabemos cómo es la economía y hay personas que se jubilaron de ahí, que las tuvieron que liquidar y hoy en día todavía no tienen un trabajo estable o personas que desarrollaron algunas enfermedades por estar expuestos. Las principales enfermedades que tenían eran enfermedades cutáneas, ¿sí? Entonces, son cosas que estaban ahí, que siempre estaban pasando, pero nadie las veía, ¿no? Hasta que llamó la atención lo suficiente. Entonces, nosotros como empleadores y como trabajadores, debemos hacer ver cuando hay esas falencias. Es muy difícil a veces que un trabajador vaya y le diga al empleador, mira, esto se está haciendo mal. Pero yo siempre digo que hay formas y es nuestra obligación como ciudadanos informar, ¿no? Si algo está mal, yo sé que en esa parte de Incinerox los trabajadores siempre estuvieron advirtiendo a los empleadores que no estaba correcto ese proceso. Sin embargo, ellos hicieron caso omiso. Puede pasar eso, pero al menos ellos tuvieron la consideración de plantearlo, ¿no? Entonces, solo les dejo que cuando ustedes estén en un sitio de trabajo, traten de comunicar sus inconformidades, pero de la manera adecuada, ¿no? No tampoco va a decir, no, nos dan aquí el EPP, ¿qué es eso? No, pues tampoco, ese no es el caso, ¿no? Y finalmente, tenemos las técnicas operativas. Las técnicas operativas ya son lo que yo voy a implementar para minimizar esos riesgos. Pueden ser orientadas al diseño, es decir, el espacio de trabajo como tal, y el espacio de trabajo puede estar mejorando continuamente, ¿no? Me doy cuenta que le asigno una oficina, digámosle a alguien, y con el tiempo se da cuenta que la ventilación no es muy buena, entonces, ¿qué hago? Pongo un aire acondicionado, o con el tiempo empiezan a haber otros problemas, ya no hay buena iluminación, hicieron una construcción al lado, no hay buena iluminación natural, pues tendrá ahora que poner una iluminación artificial, ¿no? Entonces, ahí ir mejorando el espacio de trabajo. Orientadas a la protección. Cuando hablamos orientadas a la protección, darle al equipo, bueno, más allá de ir al equipo de protección personal, cuando hablamos de orientadas a la protección, nos dice ahí establecer resguardos, sistemas de protección como breakers en los tableros, establecer la señalética adecuada, ¿verdad?, del sitio de trabajo. Todas esas son orientadas a la protección. Establecer, por ejemplo, si tengo una escalera que va al segundo piso y yo, porque ya no me alcanzó la plata, no le puse barandillas, ¿verdad? No le puse una barandilla para que cuando usted suba por ese pasillito pueda cogerse de la barandilla. Entonces usted
omitió algo importante, un sistema de protección de los trabajadores. Las barandillas son sistemas de protecciones y no son opcionales, son obligatorios, ¿no? He visto a veces personas que construyen sin barandillas, no tiene que cruzar así. Yo al menos tengo miedo a las alturas, ¿no? Y me da vértigo siempre de cruzar por esas áreas. Entonces, pero es una medida de protección que deben cumplir. Y las que son orientadas al trabajador, que es formar al trabajador, darle la información de cuáles son los riesgos a los que está expuesto y darle, seleccionarlo, es decir, por ejemplo, Gina y Freddy. Gina conoce de cierta área de trabajo, entonces ella tiene que ir al área de trabajo del que ella conoce, ¿sí? Digamos que dicen, no, a mí me cae mejor Freddy, mandémosle ya, pero Freddy no tiene el conocimiento. ¿Qué pasa cuando uno no tiene conocimiento y va a maniobrar equipos, ese tipo de situaciones, y encima no recibe una capacitación adecuada? Es muy propenso a sufrir accidentes de trabajo. Entonces, hay que seleccionar bien al trabajador, o lo mismo que hacer instalaciones de baja tensión, no es lo mismo que hacer instalaciones de media tensión. Muy seguramente el que hace de baja tensión no está preparado para trabajar en media tensión, pero dice, vamos a trabajar, ¿no? Y no lo selecciona en función de sus capacidades. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, chicos. Creo que ya se acabó la hora de clase, ¿verdad? O hasta que hora tenemos clase. 9:35.